Perfecto. Vale, en teoría ya deberían estar los audios puestos. Voy a subirte un poquito más a ti. Háblame, Cora. Te hablo. Te puedo contar nada. Maravilloso que es mi vida, si quieres. Pero realmente no, la verdad. Únicamente existo. Bueno, Menos creo que ya está la... Bueno, únicamente a ver, existimos todos, obviamente. vale. Se ha conectado. ¡Oh, cascos van! Venga. Cascos van. Perfecto. Sí, mis cascos funcionan. De momento, a ver cuánto duran. Es que les he estado cargando toda la tarde. O sea, como se queden sin batería, va a ser en plan de... Carga toda la tarde. Pues a lo mejor si se quedan sin batería es que la batería a lo mejor está mal. Está mal, es que si no, no tiene sentido. Porque llevan cargando toda la tarde. A ver. ¿No? Ya ha perdido. A ver, pues no, me voy a dormir. Ah, vale, por un momento pensaba que se había quedado pillado. Porque no me apetecía lo de descargar recursos, esas mierdas. Vale. Tengo todo. Tendría que mirar los códigos que me enviaste porque no los he puesto, sinceramente. Ah. Eh, Pondré ahora y no si sé siguen cómo funciona. funcionando bien. Y si no, pues también yo. A ver. Y mi ratón. Ah, aquí. Recoger. Debería entrar y al menos recoger esto, pero de toda la paja, la verdad. ¿Qué es esto? Contactos de caminos. Ah. Eh, mm, Vale, esta es de 5 y esta es de 4 6. Bueno, aquí no es. Oh, logros. Tengo logros por coger. Solo es un número. Utiliza la pistola evaluadora. Ah, vale. No sé si he utilizado eso en algún momento de mi vida, pero vale. ¿Qué Patata. es esto? Eventos. Noticias. No me importa nada y menos. Anuncios. Eh, pues esto debería ser aquí. Si es como en el... En el Genshin... Esto no... No. Aquí tampoco. Sensibilidad tampoco. ¿Qué es aquí? No. Aquí no. ¿Dónde se meten los códigos en esta mierda? Eh, Aquí no, supongo que no. Navegar, misiones, estantería, tutoriales. Formación no. ¿Qué es esto de salto? Ah, el gachapón. ¡Ay, qué mona, por favor! La niña, qué mona. Me arriba también, qué cucas. Ah, tengo para tirar, bueno. Logros no. Aquí. Oh, mira, código de canje. Ya he descubierto dónde se pone. Ahora, vamos a probarlos todos.
Vamos. Ah, canje expirado, qué mal. A ver este. Probablemente ya han expirado todos, pero... por probar. No. Límite de uso. No sé, no de uso. Esto... Pueden. Oh, pues el último es el único que no está expirado. ¿Cora existes? Sí, existo. Estoy recogiendo correos y todo. Estoy. Ya está. Es que estaba haciendo lo de que tienen de recogidas semanales, igual que el Genshin. Entonces, pues, tengo las recogidas, correos, todo. Y Tengo que quitando hablar con puntos rojos. Caterina. Ay, Ya se ha quedado el nombre. You're awake. Yo estoy I buscando. had Marge and Dan Hung stay by the Express to keep an eye on things. No, It's almost time. She should be arriving any moment now. I've only been gone, what, a few months? And the space station is aquí. already in this state? Welcome back, Herda. Gerta parece un This robot. is the true master of the space station. Genius Society number 83, Herda. At least give me a proper introduction. Genius Society number 83? Of all my outstanding achievements, that's what you want to mention? ¿Eres un robot? Parece una marioneta, ¿eh? O sea. What you're seeing here is one of my Sí, es una I'm using marioneta. her to talk to you. So, this little twerp has the Stellaron now? Huh. I'll have to take a good look. No, a mí no me mires. Truly amazing. I built a whole space station just to contain this unactivated Stellaron and keep the blue from disaster. Vale, qué cosas más cosas. Yet someone was able to achieve that with this little twerp's body? How did they do it? Con el cuerpo de este zombete, pero por favor, deja de Moreover, insultarme. the Stellaron is still very stable in his body. You're right. This little one's body truly is strange. No me llames renacuajo. Compared to me, you are. How old are you even? Don't judge a book by its cover, Herda. Soquete, en serio. That puppet body of yours is actually much smaller than him. Exacto. That's Mi mente es beside demasiado valiosa para recordar el nombre de la gente y prefieres llamarme Zoquete, en serio. Is that March 7th? If that were true, can I bring him in for some research? No soy un That's not up to me experimento. to decide. You can ask him yourself. ¿Cuánto vas a pagarme? No. ¿Cuánto vas a pagarme? Le pregunto. This little twerp's pretty financially motivated. Es como ya que me te vas a toquetear, pues al menos págame por ahí. Completamente. Give the poor child a break, Herda. I'm Explotando, joder. interested now. So there's almost nothing I won't accommodate. A Stellaron in your body? How interesting is that? Be grateful that I'm offering to help you out. This is a service even the IPC can't buy. You understand now? Herda wants you to stay in her space station. Well, I'm going to have to modify your wording here. This little twerp can only stay temporarily until the research is done. Or maybe I'll lose interest halfway through and they can just beat it. Qué bien. And after that, Not my problem. ¿Eso que tiene que ver conmigo? Pues no sé. Madre we also mía. have another option. The Astral Express. Pues If you want, you can leave with us. teniendo en cuenta el trato que me ha dado esta persona, pues yo me voy con las otras, ¿sabes? Que al menos me tratan The bien. Express has its fair share of experiences with Stellarons. The thing you're worried about and the answers we're looking for are one and the same. We can come back anytime to let Herda conduct her research. She's absolutely fascinated now. No, es que yo no le doy ni con un palo. Que se busque la vida. Works for me. Keeps this subject fresh too. And
And that way, I won't need to keep worrying about this little twerp all the time. Perfect. Eres la persona más egocéntrica que he conocido en el You mundo. should meet the others of the Genius Society. Some of them will trick you into thanking them after they milk you dry. At least I have my honesty going for me. Just remember to come back often. Make an appointment in Ahora sí the vemos Festival eso. Island so I can make time to study you. No, como que yo reservé una cita con no sé qué. Si quien quiere estudiarme eres tú. Reserva tú una cita conmigo. There's no need to rush into this, Herda. Asta's in the master control zone. Let's let him have a talk with Asta first and decide for himself. Esto está muy mal I'll be waiting organizado. for you on the platform. It's no hurry if you still have things to do or someone to see. Come find me when you've made your decision. Ya hablamos con todos, ¿no? He recibido un mensaje. Ay, sí me consolé. No, Caterina, no te vas. ¿No puedes decírmelo simplemente? Expreso automática. Hola, en este momento no estoy disponible. Puedo poner en contacto contigo más tarde. ¿Pero de qué va esta persona? Uf. Que está aquí al lado, no puede decírmelo simplemente. A ver. Añade un personaje del equipo. Ah, claro, porque no tengo personajes del equipo. Es que Caterina está de ir. Hasta observo. Yo me he puesto la rubia. Pues voy a ponerme a la rubia. Está a nivel 5, la subí la otra vez. Pues no. O sea, está aquí al lado y no es capaz de... No, no es capaz de decírtelo, no te preocupes. Quería preguntar... ¿Cuántas marionetas tienes? Hay 249 en servicio y 62 como reserva. Me da pereza manejarlas para que caminen. Simplemente dejo varios en cada zona. ¿Qué hay en tu colección en la estación espacial? Objetos raros medianamente interesantes y personas totalmente aburridas. ¿Tienes muchos objetos raros? ¿Puedes regalarme uno? ¿Pedirías a alguien condenado a cadena perpetua que compartirá contigo tiempo de prisión solo porque puede hacerlo? Si lo hicieras significa que eres divertido. Si no, significa que eres inteligente. ¿Cómo es que eres la dueña de esta estación espacial y cómo funciona? La corporación está dispuesta a intervenir y no rechazar. En cuanto al día a día, tienes que preguntar hasta... Sí, como quieras. En fin. Ya hablamos con todo el mundo en la otra vez, así que... No me cae bien. He cambiado de personaje. A mí tampoco me cae bien. There you are. Perdón por la I espera. was waiting for you. I've been busy. What you're seeing is one of my remote-controlled puppets. They're all over the station. I just connect to one wherever I am needed. Enough chit-chat. I am working on a big project with a few colleagues. If we succeed, it will answer the ultimate question that's been puzzling us for thousands of amber eras. The truth about eons. Eons. Think about it. What mystical existences. Some eons used to be ordinary humans like you and me, but somehow they managed to obtain power beyond our imagination. They are mysterious, powerful, silent, and terrifying. It's hard to explain all the mysteries surrounding them. How were they created? Why were they created? What were they created for? Tienes puesto en altavoz el juego. Sí, lo que pasa es que se me está desconectando los juegos todo el rato. Los cascos se han debido de romper. Vaya. 42. 42 what? Are you even listening to me? We want to solve the mystery behind the eons. Right now, I want you to participate in this project. ¿Y por qué tendría que participar en este proyecto? Voy a The cambiar geniuses of the cosas. society wrote a program together. You see the big machine in the Porque office? esto me está That machine contains fastidiando. a universe. Y Just mucho. like the universe we live in, but it's more streamlined and customized. No sé qué le pasa a los cascos. Se habrá estropeado la batería porque es que si no, no me lo explico básicamente. No cuentes conmigo. Oh, really? That's what my partner said as well. Se habrán roto. Fine.
¿Cuánto tiempo tienes los cascos? Player, then 2 let's go with años. the simulated universe. Bueno. Now go and experience it for yourself. I will guide you in the simulated universe to make sure nothing happens to you. I'll even give you a No, vete a ver substantial eso. reward. Me das mucha paja, señora. Ahora bien. Así como con Feb. Pues nada, vamos a utilizar esto. Voy a hacer cosas. Si lo puedes verme hablando, si puedes toca cualquier parte de la pantalla. Tu cuerpo sigue sentado en la oficina, es un universo simulado generado a partir de tus recuerdos. Este es el servidor de pruebas alfa, y solo está disponible una versión simplificada de las funciones. Intenta andar por ahí. ¿Ves? Ya puedes moverte. Me gustaría que hicieras de Akibili para buscar monstruos por los que luchar. Y ver cuál es el león simulado que te descubre. Ah, te puedes regenerar. Te he utilizado favorito para regenerar, pero ya estaba todo. Vale. It's too late to repent. Oh. I told ya I could fight. Let's go. Step aside. I have no interest in still. Okay. You have watched this. Bien. ¿Qué? Kilipot. En el cielo de color ámbar hay un murmullo. Es el crepúsculo. Miras hacia arriba y descubres que del cielo caen innumerables minerales de cobre, ámbar y ópalo. Es una maravillosa lluvia de minerales. En el vapor, esa cosa enorme sigue su columna desde el manto por un mazo en la palma de la mano. Abres los ojos y te das cuenta de que en realidad se trata de Kilipot, el león de la conservación. ¿Se trata de alguna clase de juego de rol? Se produce un inmenso estruendo a su alrededor. Es una advertencia para ti. Justo después desaparecen tus. Es verdad. Nuestros cálculos son correctos. Kilipot, el león de la conservación ha aparecido de verdad. La voz de Gerta resuena repentinamente y deja escapar su una risa ambigua. El león traza caminos. El renacimiento de Akibili ha traído a nuestro viejo amigo. Cuéntame más historias de la relación entre los amores. El que has visto era el león simulado y que cuidadosamente han cultivado Ruan Mei y Tornillo. Los leones simulados, al igual que los de verdad, nos ignoran, por lo que te he configurado la identidad simulada como Akibili, el león traza caminos, para traerlos. Con un chasquido de lengua, Gerta dice: ahora parece que estaba en lo cierto, así que la próxima vez que los encuentres, trata de sacarles información. ¿Seguro que tú estás más al día de chismes que yo? Mitos de los leones, anécdotas, historias de amor, el origen del universo, lo que sea. Dice Gerta enfadada. Solo piensa en algo. Ok, pero yo te cubriré para esta prueba. Mira, he usado mis permisos para potenciar tus bendiciones. Ahora será divertirte un rato. No me preguntes por qué. Simplemente dame las gracias. Vamos, elige uno. Esto tiene 2 estrellas. Me gustan las cosas con 2 estrellas. Al terminar el turno, el personaje tiene una probabilidad de tener un escudo. Siro, ¿te No puedo es- pedir un favor? ¿Qué? Dime. A ver, un segundo, madre mía. Un segundo. Ay, por Dios. De combate de supervivencia, busca oportunidades para mejorar tu fuerza de combate y vuelve a tener una audiencia con el señor de Lámpara. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitas ahora? Esto es que me estoy viendo. Siro, a ver, habla si te escucho, a ver. Es que Yo he hablo cambiado todo los lo que cascos. quieras, la verdad. Entonces, así funciona, ¿eh? ¿O no? Yo hablo todo lo que quieras. No sé si me estás coges el escuchando o no me volumen del estás juego, escuchando. me estoy desesperando. A ver. No entiendo, a ver. Rules are made to be broken. No entiendo por qué no hace esto.
No, hostia. It's too late to repent. ¿Ves? No se puede. Let's go. Eso. Try that again. Clemency? Never heard of it. The time is now. Vale. Se quedó uno y por último yo. Ah, que no apareció después de todo. Pues escojamos una bendición que convierte el escudo en daño. Vamos. Cuando el personaje obtiene un escudo, tiene la posibilidad de disparar bastantes negativos. Reduce el daño que reciben los bonos. Los personajes tras atacar a un enemigo, el personaje que ataca inflige daño de sismo. A un objetivo se llama el efecto del escudo total. Vale, pues vamos a esto. Yo estoy cogiendo los que más tienen, la verdad, y ya está. He conseguido conectar los otros auriculares que tengo. Ah, bien. No sé, a ver, no sé cómo se va a escuchar en directo, espero que bien. Pero que al conectarlos escuchaba el juego, pero he tenido que sincronizarlo de Discord para poder escucharlo. ¿Qué cosas quiero hacer en el proceso? Lucharás 3 veces seguidas. No sé si como tal. No te olvides de recoger las bendiciones y la conservación, ¿de acuerdo? A ver si podemos hacer que Keyboard venga de nuevo paso. Vale. My turn. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Me encantan los conejitos. Perfecto. Ni me han tocado. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Hacer más daño. Y este porque tiene menos vida. While I give you a present. You can't run. Let's go. Try that again. Rules are made to be broken. Me gusta mucho la animación del personaje con el pato. Sí, también. No, Mola muchísimo. No sé cuándo. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. You have the worst luck running into me. You can't run. Try that again. Let's make it quick. How about this? It's too late to repent. The time is now. vale, uno fuera y queda otro. Nah. Ah, sacamos. No, nada. You can't run. Y mata con el contraataque la arquera. Perfecto. Ven. Al recibir un ataque, el personaje atacado inflige daño en sismo al enemigo según el efecto del escudo que tenía. Aumenta el daño que inflige sismo y se extiende a todos los. Aumenta el efecto del escudo que obtiene el personaje al conseguir un escudo. ¿Esta o esta? Voy a coger la de aumenta el daño de sismo. Maldición. ¿Qué pasa? ¿Maldición qué? Aumenta el efecto del escudo que tiene un personaje que consigue el escudo. Esto. Bueno, probablemente no venga. Ah, que cojo las tres. ¿No? Lo siento, revoqué temporalmente tus permisos de actividad. Tengo que pedirte disculpas por algo. Confieso que estoy demasiado deseosa de que esto tenga éxito. Me voy a interferir con el sistema de juego. De nuevo, todas tranquilas. La apariencia de K-Pod probablemente no fue más que una coincidencia. De todas formas, lo lamento. Pues ok. Yo voy a seguir con esto. ¡Oh! ¡Un caballo! That enemy certainly isn't friendly.
Bueno, el caballo, no, el caballo. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Me voy a poner ahora el escudo al de Me viento. out here? How can we lose? Let's go. Try that again. Me encanta porque se está haciendo el daño de Sigmo este. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary. Entonces les hago bastante daño incluso si no les estoy atacando. Si me atacan ellos. Es maravilloso. Step aside. I have no interest. Stay right there while I give you a present. El poder de la belleza, dice. Let's make it quick. Batter up. Try that again. Watch this. Universo simulado. Buenas noches, amigos. El combate termina y esperas que en el lugar, pero no pasa nada. Continúa. El oro silencio, seguido de un profundo suspiro de Erta. Esperaba que aparecieran. No importa. Desconectaré el universo simulado. Solo será un segundo y no sentirás nada. Hablaremos en la piel. Puntos suspensivos. ¿No dijiste que solo tomaría un segundo? Ha venido. ¿Escuchas decir con asombro a Erta? No, él no. Es otro yo. Es... De repente su voz se ahoga. Tienes un mal presentimiento sobre esto. Como si las palabras de Gerta encallaran de alguna manera todo el universo simulado se convirtiese en algo real. Ves una figura borrosa hecha de fragmentos de espejo, y los rasgos de su rostro se reflejan una y otra vez por el prisma, y dan lugar a una forma misteriosa. Ante tus ojos brotan innumerables recuerdos. Ves a Kafka. Su cuerpo se estira, se deforma y se restriega contra el paraguas que lleva en la mano para acabar convirtiéndose en gotas de agua que caen a tus pies. Observas cómo te conviertes en un bebé de Adlibum, llorón, con el cordón umbilical aún sin cortar. Recuerdas la cicatriz dorada de tu cuerpo y la sangre dorada que fluye en el planeta moribundo. Ves que tienes la piel oscura y vistes un hábito en el hierro. Descubres que eres una sombra rápida, que atraviesa el abismo y se estira para alcanzar la estrella fugaz. De pronto se escucha su voz. El hábito se agita y envuelve tu piel oscura. Te ríes por la exploración. Los hilos de seda giran unos encima de otros y tejen palabras oceánicas. Las palabras emitidas están conectadas entre sí con un susurro. Antes de que puedas decir nada, la voz desaparece sin más. ¡Se han hecho con el control de mi cerebro! ¡Lo conseguimos! Grita Gerta emocionada. Era Fully. Pensó que eras Akibili, el caído, así que inició activamente una conversación contigo. Fully resulta de gran valor para nuestro estudio, porque dispone de los recuerdos de todos los seres y sabe prácticamente de todo, igual que Nous, Eon de la erudición. Salta ahí, Siro. Quiero mejorar el universo simulado. En el futuro tendrás que quedar dentro todavía más. ¿Y que te interferirías más? Sientes como si un gancho tirara de tu ombligo. Ah, perfecto. Y todo tu cuerpo diera vueltas en el círculo. Cuando ves los ojos ya estás de vuelta en la oficina de tu primera experiencia en el universo simulado ha terminado. Es interesante, ¿no? El universo simulado. Ay. Quiero un éxito. Tengo que darle esta noticia a Stephen de inmediato. Siro, no te quedes ahí. Entra de nuevo a dar un paseo y ver si puedes sacarle unas cuantas palabras más o algo así. De acuerdo, lo haré otra vez. Mejoraré el universo simulado. Ahora tiene aún más RAM y puede soportar sesiones más largas. Supongo que la última ronda fue bastante aburrida. Así que haré que Stephen añada cosas más divertidas. Esta parte está hecha específicamente para ti. Seguro que te diviertes mucho. Bien, me encantan los juegos divertidos. Stephen dijo lo mismo. No lo entiendo, pero da igual. Lo más importante es que las recompensas también aumentaron. En general, se trata de una actualización de la versión programada desde hace tiempo, con más tiempo de juego, más contenido y mejores recompensas y una curva de dificultad algo más extraña. Así que prepárate y ponle la beta del universo simulado. Te seguiré ayudando.
¡Oh! Ahora tenemos a Erta. Con sus muñecos. Me sigue pareciendo muy antipática. Sí. ¿Qué es esto? Además de misiones de caminos por las que avanzas la historia, también encontrarás las misiones durante tu exploración. Sí, claro, tiene sentido. Tras entrar en ciertas áreas, puedes recibir misiones de aventura de los personajes que hay allí para saber más sobre su mundo. Durante tus aventuras conocerás a nuevos compañeros, completarás tus misiones y podrás invitarlos a subir al Expreso Astral. Ah, eso está guay. Además, puedes completar misiones diarias para obtener las recompensas correspondientes. Vale, sí, tiene sentido. Misiones diarias. Tenemos a Herta. Es hielo. Bueno, ya tengo una de hielo, así que no me conviene. Encontrar caminos. Recoge. Quiero volver a entrar aquí. Pero esto me envía al otro lado. Quiero volver a entrar al universo este. Porque sí, simplemente porque sí. Parece que no hay ninguna diferencia tras la supuesta actualización de Herta. A ver qué es. El personaje principal es un poquito lento. I told ya I could fight. Un poco. Watch this. Supongo. Espero poder aumentar las características de algún modo. De todos modos puedes cambiar el personaje, pero que los otros no es que sean también... Pero me gusta el personaje principal. Rules are made to be broken. Uy, tenemos a Erta con los muñequitos, da miedo. Sí, ¿verdad? Es un poquito... Es muy creepy. Fully. De nuevo sucede la misma cosa extraña. Un escalofrío te recorre la espalda. La niebla te nubla la vista y ves aparecer esa imagen más llena. En esta ocasión está aún más cerca. Nota su presencia y su poder. Fully, el león de la reminiscencia, vuelve a aparecer. Está flotando en el aire con la cabeza inclinada hacia abajo. ¿Te está mirando? Aunque no sabes con certeza qué parte son sus ojos. Te recuerdas a ti mismo que debes mantener la calma y completar la misión. Hablar con él. ¿Cómo has conseguido controlar mi mente? El caos se convierte en tiempo. El abandono en tu deber pasará. El volumen deja de ser proporcional. Los pasos disminuyen. Un paso, 2 pasos, 3 pies. Lejos de todo. Ten cuidado. El tren helio avanza. El bebé cae al suelo. El cáncer está creciendo. Te responde. Después de escuchar lo que dices, notas el frío en la cara y se te ponen los pelos de punta. Después se aleja y desaparece en un instante. Sientes alivio. Escuchas la voz de Erta justo en el momento oportuno. Has vuelto a encontrar con Fully. Buen trabajo. Los probadores anteriores ni siquiera obtuvieron una respuesta de Fully. Parece que se ha calmado y ya no está tan entusiasmada como antes. Su voz ha recobrado el registro mecánico y carente de emoción habitual. ¿Qué fue lo que actualizaste? ¿Qué esperabas que fuera una actualización? ¿La siguiente versión de un juego? ¿Unas pocas recompensas cada 6 semanas? Resopla Erta. Esto es un universo en miniatura. Si pudieras ver todos los cambios de una ojeada, ¿para qué perderíamos el tiempo en estar todo el rato entrenando el universo? Podría crear un jardín para tu tren y ya está. Ay, hay un descargador más adelante. Recuerda utilizarlo para ampliar tu equipo. Tu cerebro se está adaptando normalmente al universo simulado, y la RAM disponible será cada vez más accesible. Podrás jugar con más gente. Bueno, ya está. Elegir tu bendición. Oh, podrás jugar con más gente. La bendición de la reminiscencia se manifiesta en hielo. Puedes potenciar y dar bonificaciones de hielo. Vale. Cuando el personaje rompe la debilidad de un enemigo, ignora su resistencia a congelación y le aplica el sonido disociación. ¿Cuál es el de disociación? Aquí. Estado negativo infligido por bendiciones de reminiscencia específicas. Los objetivos afectados se consideran congelados y no pueden actuar durante cierta cantidad de turnos. Cuando se disipa este efecto, se recibe un daño de hielo adicional. Me gusta esto. No quiero ver más. Una persona que ataca el equipo 3 equipos B, aliento de combate y una gran probabilidad de congelar a todos los enemigos y decir superioridad. Ojo, esto también es interesante. Se reduce la velocidad y así mi personaje puede ser más rápido una vez en su vida. Aquí encontrar cosas. No. Ahí. Bien, congelados.
Clemency? Never heard of it. Step aside. I have no interest in. I told ya I could fight. Stay right there while I give you a ¿Por qué? present. Yo estoy en el trenecito. Bueno, no subida, pero jaja. Yo es que he vuelto a entrar aquí. ¿No? ¿Te ha gustado ese sitio? Sí, You can't run. parece The mentira. truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary. Me gustan las animaciones de los personajes. Hola, Blair. Ah, no, tampoco llegaste muy tarde. Solo íbamos 40 minutitos. No es muy tarde. Acierto de efecto del personaje. No sé. Cuando se elimina esta desensación al enemigo hay una gran probabilidad de congelarlo. O sea, me encanta que cuando se descongela, lo vuelves a congelar. Me gusta. Esa es la idea de descarga. Aquí. Mira, a la izquierda están los amigos virtuales en tu cerebro. Amigos virtuales en tu cerebro, perfecto. Y a la derecha los amigos que se han descargado de la memoria RAM del sistema. Ah, bueno, pero... Pues nada, si estabas ocupada, ¿qué tal la reunión? Al menos espero que haya ido bien. Llévame para formar un equipo de 4 personas. Eso permitirá utilizar la mención de la reminiscencia a su máximo potencial. Bueno, pues ok. Gerta se unió al equipo. Vaya, qué maravilla. ¿Puedo pegarme contra cualquier otra cosa? Hay más cosas por aquí que las... Ah, bueno, pues al menos no ha habido sorpresas. ¿Tiene hielo? No sé, no sé. ¿Por qué me invitaron? ¿Porque eres diferente? No mejor. En serio. ¿Cómo? Clemency? Nada, nada. Never heard Ya of lo it. verás. Pero es que me encanta la respuesta. Time to twirl. ¿Uy? You have the worst luck running into me. Ataca cuando quiera. Me gusta. Oh, poor you. Pero también es hielo. ¿Qué pasa? ¿Que los de hielo siempre atacan después de que hagan daño a los enemigos o los aliados? Me encanta Caterina. I have no interest. La adoro. O sea, Me la adoro. encanta. My turn. Watch this. O sea, Let's go. Dios, es mujer. What about this? What are you looking at? Quiero probar la ulti de esta. La pelirroja. Do you know who Se I refiere a am? la pelirroja. Ever see a diamond this big? It's all yours. The time is now. Ay, sí, sí. Me cae mejor que la otra, ya te lo Hombre, aseguro. claramente. El objetivo enemigo tiene una gran probabilidad de verse afectado de congelación por cada 5 ataques relativos. Perfecto, vamos a congelarle siempre. No, esto me gusta, que tenga un escudo cuando congela la ja. Para ampliar la sesión, el sistema crea un concepto de zonas. Vamos a proporcionar de la explotación para ir a la siguiente. Y abre el mapa. Aquí tienes un mapa que preparé para ti. En la primera pestaña verás el progreso de tu ruta. En la segunda pestaña están las bendiciones que has conseguido. Así para ver las bendiciones de la isla. Vale. Aquí está funcioncita, es muy útil. Funcioncita. Vale. Perfecto, me gusta congelar cosas. I told ya. Acabo de flipar muchísimo. Ahora veré por qué flipas tanto. No, ya lo verás tú. Oh, poor you. Hago muy poco daño.
Clemency? Never heard of Time to twirl! the truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Flipando, me A ver si le encanta, me matamos. encanta. O sea, puntazo para los creadores del juego. Watch this! How about this? Rules are made to be broken. No, sí, sencillito. A ver, You must be honored to meet me. ya está. Ah. Universo Astral. Los enemigos van cayendo y no puedes contener la emoción. Eres un genio. No tienes ninguna duda. Ahora lo vemos. Es que yo me he ido para otra cosa. Y ya he seguido con la historia. Sí, lo siento, ¿vale? Yo le he hecho una vez eso de combatir y no lo he repetido. Yo sí, pero porque es otra zona diferente, ¿eh? Yo no me puedo hacer eso. Tu concentración se empieza a desmoronar. Adoras el temblor de cada hoja y disfrutas del poder destructivo de un sinfín de pensamientos, hasta que caes en la cuenta de que algo te pasa. Tú no eres así. Oh, Que aquí no viene. Que no se puede saltar. Estoy dando la barra espaciadora para saltar y no se puede. Ya, no se puede saltar en este juego. Chiste, de verdad. Ya, bueno. Aquí Billy. Una voz rompe a reír a carcajadas. ¿Cuánto tiempo? Te echo mucho de menos. Se te pone la piel de gallina. Es el entusiasmo contagioso de un loco. Aparece ante ti, sin cabeza, con una máscara en los brazos. Te saluda con la mano sin dejar de girar en círculos, con los brazos, colgando en el aire. Los músculos controlando los nudillos temblorosos y la postura de una estatua. ¿Dónde ven las manos? Yo no veo las manos que... Bueno, sí, esto pueden ser manos. No sé, es muy confuso. Sí, es como un juego de rol la parte en la que estoy yo. Es interesante, tienes que encontrar estos eones y hablar con ellos. Está guay. Estoy tan triste, de repente se le nota abatido. ¿Por qué te has muerto? Dime de dolor, mientras las lágrimas resbalan por el dorso de tu mano. Te sientes como si hubieras muerto de verdad. Has caído demasiado tiempo y el universo perdió su orden. Empieza a aplaudir. Entonces todo empezó a convertirse en caos. Esto es lo que quiero. Quiero abrazarte. Desgraciadamente solo soy una ecuación en un ordenador. Vaya, eso parece genial. Se rasca la cabeza. Este bando no ha vuelto a descubrirlo. Tendré que decirle a Tornillo que vuelva a modificar sus datos. Tengo que pedirte disculpas, en serio. Me escondí durante todo un año preparando un ataque en tu tren solo para volarlo con tus seguidores anónimos. No me pude resistir. Lo siento. Se lleva la mano al pecho enseñando disculpas y se inclina solemnemente. Este sinvergüenza sigue fingiendo. Ya se ha dado cuenta de que no eres Akibili. Eres Akibili, estás vivo y bien. ¡Qué oponente tan interesante! Por favor, juega más conmigo, eso es lo que quiero. Crece y vénteme. Da un pisotón en el suelo con fuerza y se desvanece. Jadeas buscando aire mientras escapas de este tormento. Ajá, el león de la exultación, explica Erta enamorada. Un león muy escurrido que parece haberse dado cuenta de que es una simulación. Pero no creo que le importe, es muy charlatán y bastante peligroso. La próxima vez aguanta un poco y habla con él, gracias por adelantado. A la bendición de la exultación le encanta lanzar sorpresas, lo que puede ser adecuado para los personajes que hacen ataques adicionales. Oh, sí. Pues tengo dos personajes que hacen ataques adicionales. Tras lanzar un ataque adicional, aumenta la recuperación de energía del personaje. Inflige daño adicional según la cantidad de ataques adicionales exitosos. Aumenta la probabilidad de crítico de los ataques adicionales. Esta creo que mejor. Venga. Seguimos nuestro camino. Siro, ¿cuántas veces vas a hacer esto? Cuando termine esta ya me iré para el otro lado, pero esta es más larga. Por favor. Step aside. Quiero que... I have no interest. The time is now. Yo no he hecho tantas. A ver. Que solo he hecho... Esta es la segunda, tampoco he hecho tantas. What about this? Time to twirl! Oh, Porky. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! Time to twirl!
Sí, tengo que aprender del funcionamiento y todo eso. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Me gusta mucho, las animaciones son muy bonitas. Time to twirl. Se han muerto congelados. ¿Hacia afuera? Watch this. Let's make it batter up. What are you looking at? Este no se va a morir, pero bueno. Just a scratch. Ah, mucho más temprano. My turn. Creo que con estas ya está. Perfecto. El doctor del amor. Cuando el personaje lanza un ataque que no reconoce es que esos son cada daño de hielo es el objetivo, el enemigo afecta a todos los enemigos. Esto me gusta. Cuando el personaje ataca a un objetivo congelado y le aplica esta de su acción. Esto me gusta también. Voy a coger eso. A ver, y ahora tenemos que ir por ahí. Por poco me cae. Vale. Podría haberme regenerado antes de atacar. Todos congeladitos. Vale, este no parece que tenga. You have the worst luck running into me. Oh, poor you. Maybe you can keep it down? Clemency? Never heard of it. No parece que le quite demasiado, ¿no? Time to twirl! The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Rules are made to be broken. Me encanta la animación del personaje principal, es que me tiene enamorado. My turn. Sí, la animación mola. La de la chica es diferente. No he visto la de la chica. You must be Diferente. honored to meet me. It's gonna hurt. Mola muchísimo. Ya está. El daño en cuenta de eliminación. El personaje con punto de acción aumenta su defensa. Ah, esto me gusta, comenté la velocidad. Está bastante guay porque se atacan antes. Venga, la última zona de esta. We need a strategy. Enemigo. Vale, voy a regenerar. Voy a regenerar otra vez. Este no he visto. Tiene potenciación. Perfecto. Aumento de ataque y le hosteamos. Perfectísimo. Move carefully. You have the worst luck running into me. Voy a descender. With me out here, how can we lose? Let's go. How about this? Time to twirl. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Venga, conejitos. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Es que mi personaje está quieto y se pone a jugar videojuegos en el móvil. Es increíble. Perfecto. Step aside. I have no. The time is now. Time to twirl. This is our chance. Me encanta. Es que no se termina de descongelar y ya está otra vez congelado. Es terriblemente maravilloso. What are you looking Sí. at? Esa es la de los muñequitos. Watch this. How about this? Rules are made to be broken. Slice
El eje enemigo no me ha tocado. No me ha tocado ni una sola vez. Buen trabajo. Eso es todo por hoy. He hablado con algunos colaboradores y hemos decidido redoblar esfuerzos. La próxima vez que vengas disfrutarás de la versión oficial del universo simulado. Cuando tuvieron esa conversación. Cuando estabas con las pruebas, responde Erto. Tenemos formas de comunicación mucho más poderosas que las de la corporación o la sociedad de conocimiento. En lo que respecta a la gente con nuestro consciente intelectual, esta comunicación es muy eficiente. A Stephen Joy se le han ocurrido unas cuantas ideas para que el universo simulado sea más divertido. No nos servirán para atraer a más leones, pero puede que te ayuden a pasarlo mejor. Ay. Pues ya está, salimos. Por favor. Ya voy, madre mía. El universo simulado permanecerá cerrado durante un tiempo. Queremos revisarlo a fondo y pensar qué hacer con Aja. La próxima vez que jugarás la versión oficial del universo simulado, abandonaremos la versión de prueba. Qué pena, se está volviendo una adicción, tal cual. Según Stephen, te engancharás aún más de futuras versiones, aunque no lo creas. El entusiasmo de ese tipo es increíble. Puedes irte, te enviaré un mensaje cuando esté lista. Espera, todavía tengo unas preguntas. ¿Sí? ¿Los eones son realmente simulaciones? Ja, ¿tú también te los encuentras asombrosos? Un eón virtual no es lo mismo que una IA cualquiera. Ruan, Mei y yo ideamos una forma de conectar a los eones virtuales con las vidas reales. Los eones del universo simulado son el equivalente a una terminal, y su divinidad y sabiduría provienen del eón real. De lo contrario, que valor tendría la información que obtenemos. Pobre Cora, ya bueno, pues Cora se va a esperar. Que no hubiese ido donde yo no había ido. He decidido qué hacer con ella. Es que pensaba que había sido ahí. Tengo la transmisión, pero en el ordenador, y tengo abierto el juego. Pensaba que ya habías acabado. No. Llegué a un consenso con Tornillum. En primer lugar, tratará de reducir los valores de parcialidad de la Aja simulado, llegando incluso a bloquear su autoconciencia. Pero eso es un poco peligroso y puede atraer la verdadera exaltación. Si creemos que ese método es inviable, entonces probablemente dejaremos que Aja juegue como quiera, y lo aislaremos para que no se comunique con los eones simulados. ¿Quién es Stephen del que tanto hablas? Oh, es nuestro cuarto compañero, el miembro número 84, Stephen Joy, el rarito. Es un genio al que no le interesa usar sus habilidades y pasa una gran parte de su tiempo en la frutería de su padre adoptivo. Ni siquiera puede entusiasmarse con algo tan genial como el universo simulado. Stephen nos hizo un favor y quiso permanecer en el anonimato. No quería llevarse todo el crédito. Quizá algunos genios preferirían no serlo. Olvídalo, más nada. Tendrás que suplicarme que regrese la próxima vez. Si tengo que hacerlo, lo haré. Uy. Por cierto, ahí tienes una enciclopedia del universo simulado. Puedes echar un vistazo si no tienes nada mejor que hacer, pero si no te interesa, olvídalo. ¿No es parte de la naturaleza humana coleccionar? Sí. De la mía, sí. Uy. Enciclopedia. Mira, es la enciclopedia de República de Información. Cora me va a matar porque yo me despisto con una mosca, pero bueno. Información son las bendiciones. Los objetos son No, estoy esperando. En la enciclopedia de te he puesto algunos documentos secretos que captura. En la enciclopedia de bendiciones puedes ver las bendiciones que ya tuviste. En cuanto a la enciclopedia de objetos raros, lo mejor será que sigas explorando los mundos posteriores. Quizás así se desbloquean. Vale, perfecto. Estos son los que ya he visto. Con el problema que tengo de los cascos, no me he enterado de nada. Hay un regalo. No me he enterado. Pensaba que iba más avanzado. Bueno, no pasa nada, ya voy. He subido a nivel 8, bien. Vale, salgamos. It's getting late. Where to now? Usa la función de transporte para desplazarte rápidamente en ubicaciones desbloqueadas. Lo de siempre, el menú y teletransportes. Zona de suministros. Vale, teletransporte. Bueno, al menos no tengo que ir caminando. Uy, cosas para romper. Arlan, hola. He dado la C sin querer. Quería darle aquí. Tengo un mensaje. Hola, soy yo. Pedí tu contacto sin tu consentimiento. ¿Sigues la estación espacial? ¿Puedo ir a hablar con Arlan? ¡Me voy a caer en ti! Es que me manda un mensaje y me da pena irme sin despedirme. Claro, ¡Pala! no ¿Ves? Es una misión. Ah. A mí también me ha salido el La mensajito. estación espacial puso en marcha un programa llamado Plan de Renovación. Si tienes tiempo, me gustaría pedirte ayuda. Si mando otro mensaje más, me quedaré sin crédito este mes. Ven, te estaré esperando.
Bueno, luego podemos volver. Claro, es lo mismo. Oh, it's you. No me dejan hablar. Ah, no hables con la gente. Aquí estás, A ver, Caterina. tranquilo, que So, puedo have you thought things esperar. through? Aún hay algo de lo que quiero hablar contigo. Ahora, Go ahead. gracias. There's no need to be so formal. You helped us defeat that big fella anyway. Plus, if we keep making pleasantries, we'll waste a whole day. You've done me a huge favor by defending the space Por station supuesto. from the Antimatter Legion. And know that while Herta may not admit it, she owes me one. She won't refuse me if I ask for a favor in return. Por cierto, el volumen hoy está bien, ¿no? No te lo he preguntado. Y claramente que se va a llamar Caterina ya de And por it's vida. probably not too much to ask for a rare item De from por the vida, space ese station, nombre ya right? está asignado. De por vida. También me recuerda mucho a ella. Continue talking on the Express. I'll make you a cup of coffee. My special. ¿Ya hiciste todo lo que tenías que hacer? I was ready ages ago. I've been here so many times before. It should have just been an ordinary trip for me. But everything's not so ordinary anymore, is it? Walking the same path over and over will never be the same. There will always be something new. That, La siguiente as parada del always, Expreso. to follow in the footsteps of Akivili. Sometimes we stop on other worlds, and we'll continue to do so. There are countless next stops in the galaxy. I love the vast reaches of space, and the Express does too. I want to seek out new worlds, and the Express wants to return to its former path. Porque me invitaron Because a you're ir. different. Porque eres diferente. Por el estelar. Well, that might be the biggest reason. It's not the only one. I think you need a chance. A chance to discover just how different you really are from everyone else. Everybody keeps telling you how special you are and how you have a Stellaron inside you, but that's already plain as day to you. And no matter who tells you, be it me or Herta or anybody, it's not the same thing as feeling it yourself. You have to experience enough to know if you've gained or lost anything because of the Stellaron, and to know who you really are. Learn to control the Stellaron, and then you can control your destiny. Jolín, Stellaron qué might still be profundo repentinamente. but the fact of the matter is, it's a part of you. And you have to embrace this before you can. Te he dicho que Caterina me encanta, que adoro a esa mujer. No tengo más So, preguntas. have you Por eso lo he dicho. then Venga, come with me? vayamos al Expreso. Ya está, a ver qué es lo que de qué me tengo que emocionar. Let's go. Ahí la canción, la música. Que tiene canción con letra. Sí, el problema de esto es que no sé si eso tiene copyright o no tiene copyright. Por lo tanto, tengo que hablar por encima para que no salte el copyright en caso de que tenga copyright. Así que me vais a hablar sin sentido todo esto, porque si no, podría... ¡Uy, un conejito! Mira qué cosita más mona, parece enfadado. Así que no puedo disfrutar de la canción. Que hacía cosplay del You over bichito. there looking dumbfounded. El de la Pero cara es de que tonto. la canción está todo el rato durante el juego. Dudo mucho que tenga. Quiero decir, está todo el Pero rato. la letra a lo mejor sí. Himiko told Pom Si sale la La canción, letra pues sí. está todo el rato. No, la letra está todo el rato durante el juego. Mientras estás ahí. Ah, qué bien, qué divertido. Antes no me puedo creer todo el rato que estoy aquí. Así que os vais a hartar de escuchar a mi voz hablando de nada y todo al mismo tiempo. A no ser que estén hablando los personajes. Aunque claro, si está muy de fondo a lo mejor no lo coge. Lo que sea, ¿sabes? Está de fondo, quizás no lo coge. Por eso. Es como, Por bueno, favor, pues nada. ¿podéis dejar de decirme lo especial que soy? Me da igual, conejito. You can abide by the rules. You're not the only special one here. You'd best remember that. Aquí todos somos especiales. Es como... Sí, especialmente tontos. I'm Continúa. Pom, the conductor. Pom, Just pom. come find Se me if you llama have any trouble. Pom. Y es un conejo. Me encanta. Se llama Pom, Pom. Mi hogar está en las estrellas. Pom, pom. Uy, misiones. Pom, pom. Here already? I was just engaging in pleasantries. Pom, pom.
¿Dónde está la habitación de Duncan? Ron Hong's room? Oh, you mean the archives? Me encanta que ese hombre viva en los archivos. He's just sort of living in there, I guess. I Me can't da be bothered pereza getting him echarlo. out. March 7th's room is right next to the archives. You can visit him on the way. ¿Ese es un fonógrafo? Ah, ahí mira aquí. Well? Himiko always likes to bring back weird junk and try to fix it. Ah, bueno. That also got modified a bit. No. Esas son todas mis preguntas. No voy a preguntar dónde está la habitación de 7 de marzo porque ya me la You fijo. can look around the place yourself. No matter where you go on this train, Pom Pom will always have my eyes on you. Pom Pom siempre tendrá tus ojos sobre ti. Himiko likes using the phonograph a lot. She says it can play melodies from the past. Well, que like puedes collecting cambiar. these jet black discs. It seems like they could be antiques. He Puedes cambiar la música, Cora. Ah. ¡Ay, vos qué maravilla! Me encanta, adoro. Para cambiar la música del vagón. Al explorar los mundos encontrarás discos para usar música. Bueno, voy a poner este. Esta es la canción actual, bueno, podría decir. Pero puedes cambiar y puedes conseguir música a los mundos que vayan. Está guay. Tengo puntos rojos. Bien. Espero ya no tener puntos rojos. Le he dado sin querer a algo que no debía. Tutoriales. Ya está. Ahí. Venga. There seems to be the sound of electronic equipment. Me parece muy curioso que hayan doblado al protagonista. Soy yo, Shiro. It's you. The door's not locked. Come in. Me gusta que suene como si realmente estuviese dentro de la habitación. Hola. Can I help you? Guapo. Se lo vengo a Feel pasar, ¿verdad? free. This is open to everyone on the Express. While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures as current passengers of the Express. I enter the collected data into the archive's databank. I try to catalog the people and places the Express encounters, and compare and contrast them with the existing records. Do you see the terminal over there? It can be used to view information already stored in the databank. Investigar. ¡Ah! Archivos. Porque tengo 19 términos inventados. Ah, sí, bueno, sí. Mira qué guapo. Me voy a poner a hacer en el equipo, la verdad. Voy a cambiar la otra. Aunque tener 2 de hielo no sé si es del todo productivo. Porque me quita tal. ¿Cuál tendrá más probabilidad de atacar? Es que más Si yo probabilidad de ataco atacar tiene esta. la muñequita. La muñequita. Claro, Es que porque la otra lo es que si tiene te mucho ataca. es escudo. Es escudo sobre Es que los todo. escudos Entonces también son depende. importantes. Ay. Creo que me voy a poner las dos y ya está. También. Toma. Añadir. Debería subirla de nivel, pero no lo haré. Sí. Y ahora vamos a entrar a la habitación de 7 de marzo. The door is unlocked. Por Should I go in? supuesto. Que puede salir mal por entrar en la privacidad de alguien. Venga, son Just pequeños. one look should be fine. Por supuesto, porque somos unos cotillas.
¡Ay, qué mona la habitación! Eh... eh... No voy a decir nada. Luego entero un cristal esmerilado. Quizás sirva para algo. O sí, para mirarte, ¿no? Somos unos cotillas, de verdad. Si te ves 7 más, aparece más ordenado que su cama. Todavía no había mirado la cama, pero vale. La cama de 7 de marzo hay almohadones de conejo y de oso. Make a choice I won't regret. Reach the future. Bueno, vámonos. So much has Ahem. Hi. Hello. Attention all Pum, passengers. pum. Attention all passengers. The Express is... Ah, mierda, no le he dejado terminar la frase. Mira cómo camina, por Dios, mírale. Cómo camina. Ah. You took long enough. But at least everyone's here now. ¿Y el ángel? He won't be here, so just leave him be. Ah, bien. Oh yeah, take these. ¿Qué es? A tiny bonus from the conductor to the passenger. Think of it as an investment in your future growth. Ok. Recoger. Joder, sí que tengo que recoger cosas. Recoger. Ay, mira los gestitos que haces, es que es maravilloso. Es adorable. Pues vi una persona que hizo cosplay de esa muñecaja. Qué calor tuvo, pues. Okay, everyone, hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Vale. La travesía continúa. Completado. Agrega amigos, recibe apoyo y desafía enemigos fuertes. Cuando subas de nivel al meter caminos, ve a ver a Pom Pom, el revisor, para recoger las recompensas de nivel correspondiente. A ver. Amigos. Añadir amigos. Ah, pues yo no me sé mi nombre, o sea, tampoco. Te lo pone aquí abajo. Dime los números. ¿Qué te aparecen abajo a la izquierda? Ah, vale. 7, 0, 2, 5, 5, 3, 1, 7, 4. 7, 1, 4. No. A ver, espérate, ¿dónde te has quedado? En el 7. 1, 7. El 4, 4. Sí, luego un 4. Y ya está 4. Busca. Sí, solicitud de amistad. Bueno, ya te manda solicitud. Solicitud. ¡Pum! ¡Pum! A ver, vamos a hablar con la There gente. you are. Wait, this is your first trip. So that should be double the excitement, right? Estoy listo, estoy listo. That's the spirit. I was excited the first time I experienced a warp jump too. But I'm used to it now. Don't worry, you'll get used to it too. And before you know it, you'll be a mature and dependable passenger just like me. The first step is to grab a hold of the root cause of your... Eso no es algo que se Well, consiga. it is a little abstract, but basically you just need to pinpoint what's bothering you. The second step is to focus all your anxiety on that point. Es una especie de palabrería sobre la transferencia de la conciencia. This is science. Don't get distracted. No puedes pedirme que no me Now distraiga. for step 3. Yank out that anxiety and cast it away with all your might. Eso es usar la sugestión psicológica. That doesn't mean it won't work. The best method for relieving anxiety is the one that works, right? Ciertamente. A ver, hablemos con Caterina. What's wrong? You look like you were about to say something. Oh, I think I know what you're going to ask. You've come to the right person. Sobre el Expreso. Oh, you want to know more about the Express? I'm glad. After all, it's an important companion of ours.
Pero no me dices nada sobre el expreso, acerca del destino del The expreso. Express is traveling on a route that the Trailblaze once embarked on. The names of some destinations have been lost, but the first and final stops were both at Pagana, Akivili's home world. We speculate the Astral Express started its journey from Pagana, stopping at each destination along the way before returning there for its next journey. However, the appearance of the Stellaron has caused a delay at each stop. Sobre la historia del The expreso. Astral Express was a tool created by Akivili the Trailblaze, who used it to transport themselves and the Nameless across the galaxy. It is rumored that there are other vehicles like it, but the Express has no such records. A que nosotros somos la reencarnación de Akivili. When I found the Express, its memory had been severely damaged, with much of its valuable information lost. All I know is that the Express is an aspect of creation built by Akivili themselves and used. As for how it was built and how it was damaged, I do not have an answer. Me parece muy bonito que hayan puesto voz a todos los diálogos. Incluso a los de estos. O sea, eso es bastante trabajo. There's a legend in the galaxy. The Es heart of maravilloso, Akivili me themselves encanta. lies in the core of the Astral Express, providing it with the power to travel between worlds. Es But I increíble. found no evidence of that aboard the Express. Besides, the Express existed before the Trailblaze fell. There's Y no la voz way del they could have personaje had es two tipo, me hearts, right? parece. However, Porque, it por is likely ejemplo, that the en Express Genshin Nomine possesses habla a some sort of veces mechanism to transfer y está power bien, from the pero esto. Trailblaze. Pero habla muy pocas veces. Y es en animaciones usualmente. It wouldn't be possible with a normal path strider. Sobre Akivili. The fallen Eon, deceased Trailblaze. Their passing is still a mystery, but of all the known Eons, Akivili was the closest to mankind. Que somos la reencarnación de Akivili. Que no hace falta que me lo digas más claro. In the databank aboard the Express, it is recorded that they walked among the mortals, adventuring, fighting, and celebrating with them. Although they were an Eon restrained by the Prima Mobile, Akivili enjoyed a freedom similar to us mortals. They were different from most. But their passing came so suddenly that it was thought they were killed by another Eon. I don't believe that to be the case. Sobre la The galaxia. galaxy is endlessly vast. I wouldn't know where to begin, especially when you ask me like that so suddenly. Sobre eso no. I've been to many different worlds, yet I still know very little about the galaxy, simply because it's too vast. As for its nature, there are a few theories that I can share with you. The most popular is probably the Cosmos Tree theory, proposed by Xandar, emanator of erudition and the first member of the Genius Society. He compared the galaxy to an enormous imaginary tree, with its leaves being individual universes. Therefore, only eons who draw their energy from the imaginary and emanators who are blessed by eons can travel through the spaces filled with imaginary energy. That's why planets where civilizations exist are so similar. However, the theory has its flaws. Elias Salas, the 56th member of the Genius Society, invented remote detection, disproving that the imaginary is unique. This shook the foundation of the Cosmos Tree theory. There are other theories as well. The stretching theory, the heat torch theory, and the parallel imaging theory. The Riddlers claim the galaxy is just a dream, and IX's followers seem to like that claim. Acerca de los Eons eones. are the most mysterious beings in the galaxy. All we know is that they ascended from the form of intelligent beings. As for the how and why, even the geniuses over at the Genius Society haven't the slightest clue. Upon ascending to Eonhood, that being gains power over the paths, free to choose the allocation of imaginary energy however they wish, while suffering the restrictions of the Prima Mobile. The Eon of Destruction seeks only to destroy the universe, while the Eon of Erudition wants to find the answer for all that exists. Meanwhile, the Eon of Preservation continues to forge walls, and the Eon of Enigmata devotes itself to obscuring all that is known.
cloud of mystery shrouds the eons. I heard Madame Herta recruited a team to try and solve the mysteries about them. Sobre las Compared to facciones. the eons, the factions are much easier to understand. Mortals with the same objective gather together to practice their understanding of eons and paths. Many eons are unreachable, but the factions are close to us. After Akivili trailblazed across the galaxy, people became aware of the existence of other worlds. Gradually, more people started trying to use the power of the eons to travel between worlds. The Interastral Peace Corporation is a good example. They worship Klapoth, the Eon of Preservation, but somehow became the largest economic entity in the galaxy. Another example is the Genius Society. There are no shortages of eccentrics like Madame Herta who dedicate themselves to scientific research under the protection of the erudition. These factions possess the same power as us to voyage between worlds. It would be hard to travel through the galaxy without them. Sobre las The birth vías. of an eon gives rise to a path. The nature of the paths remains a mystery, leaving us to draw an analogy in a way that mortals can understand. It's a philosophical concept of sorts. A person is considered to be on a path when their will overlaps with that path. If the person has a strong enough will, they can draw power from that path. The Path Striders possess extraordinary power, but are still insignificant compared to the eons, like a drop of water in a vast ocean. Sometimes eons will bestow a mortal with their power, making them an emanator of that eon. I should mention that once a path is open, it cannot be closed, even with the fall of its eon. That is how we are still able to travel across the stars, despite Akivili's passing. Venga, sobre trazar caminos es Trailblaze lo is our único que queda. mission, and the source of strength that powers the Express to travel across the galaxy. Sobre la exploración. Explore the unknown world to continue our journey ahead. Understand the local culture and immerse ourselves within it. Ah, bueno. Establish a connection with the new world, rejoice with it, and share in its fears. Aquí ya no les apetecía escribir ya mucho, ¿eh? Connect worlds together. Ya, ya, in an jolín. endless path. Yo lo que he hecho ha sido el de las gafas. Puedes preguntar por los personajes. Y me gusta lo que dice cada uno. Sobre Acá todo hay de otro. Caterina. This is your Oye. first time experiencing the warp. If you're really anxious about it, I can stay here. And Sobre nuestros about compañeros. everyone on the Express, who would you like to know about? Yo voy a hacer todos los diálogos. Sobre Yo también. Sobre Caterina. She's Yo hago the todo. owner of the Express. We joke around calling Pom Pom the conductor, but everyone knows Himiko is the boss. Es que Caterina es la jefa, claramente. It all started with her encounter with the Astral Express, and they haven't been apart since then. She's extremely passionate, like a burning sun. However, she remains mysterious most of the time. Once in a while, you feel that she's burning herself out, trying to accomplish her dream. Only someone like her is worthy of the Astral Express. I think Himiko's vision of her whole life revolves around a very... Y sobre Pom To be Pom. honest, I don't know when Pom Pom appeared. I think it was before I came to the Express. No, wait, maybe it was after. Pom Pom is like the spirit of the Astral Express. Whenever anyone on the Express needs help, they will appear immediately. It would be ill-advised to underestimate them. Pom Pom is terrifying when they get angry. Yes, it's terrifying. No lo dice muy convencido, lo de que son aterradores, se está riendo. Dan Hung is a lonely child. He may appear distant and cold, but his heart is kind. Perhaps he's the way he is today because he spent so much time on the run. Sometimes he reminds me of myself when I was... He used to work at the Xianzhou. We don't know what he's running from. He once told me that he didn't know either. All he knew was that something was chasing him and that he had to run. Ok.
No hay So he problema. boarded the ship of a troop called the Morning Actors and escaped the IPC. After a while, he made his way to the Express, and he's stayed here longer than anywhere else. Y parece que me has leído la mente. Ahora estaba pensando en el rol. Iba a preguntar que si lo dejamos así o si querías responder, pero ya me has respondido que vas a responder después. Así que todo perfecto, no tenía ni que preguntar. Sí. Don't worry. No matter who or what wants to hurt Dan Heng, we won't let them. Those who dare attack En serio, members en of the serio. Astral Express should be prepared to suffer the wrath of me and Himiko. Sobre 7 de Did mayo. Himiko tell you about March 7th? She was trapped in ice, floating through space. We happened upon her and rescued her. Qué irónico, ¿no? Que estuviese atrapada en el hielo 7 de marzo y que sea de hielo el personaje. It was a unique type Sí, of sí. ice known as six-phased ice, a Creo que substance es that aposta, también te adheres digo. to a magical law, Claro. meaning that external forces cannot change its form. Whoever sealed her inside the six-phased ice, no matter who it is, did so either to protect her or banish her. I believe she Hola, has been siguiente. floating through space for some time. Pues Valens le dará muchos abracitos y se van a quedar con muchos abracitos a abrazar a ella y se van, dormirán juntitos hasta el día siguiente sin ningún problema. Luego el problema es si les encuentran, aunque probablemente se levanten pronto, al menos sé. Así que no creo que haya ningún problema. Aunque Caterina se levantará y no verá y no estará con Valens, pero tal. Tengo otra pregunta sobre el It's estelar. impossible to trace the origins of this phenomenon. When it's observed by humans, or should I say, once it begins to affect the physical world, it's already too late to reverse. Luego la hablamos. It's like a sudden storm that appears on a calm ocean. This phenomenon causes the smooth journey through the expanse to be filled with dangers. The mechanism whereby this mutation and corrosion spreads is the stellarons. Exacto, como estamos. Ahora lo vemos cuando terminemos los diálogos. So the International Peace Corporation named it the cancer of all worlds. El cáncer de todos los mundos. Es una región They antimateria. are the army ruled by the Eon of Destruction, Nanook. As Nanook's followers, they stand against all life and civilization and execute the will of destruction, disseminating chaos and calamity. Their actions cannot be explained by reason, because their only motivation and purpose is to destroy. Joder, sobre el fragmento. Fragmentums are a phenomenon of corrosion. The mainstream school of thought is that stellarons catalyzed the appearance of fragmentums. All matter and space that comes into contact with the fragmentum will be turned into fragmentum creations. However, you don't have to feel too burdened. At the very least, the current state of the stellaron in your body is very stable and will not. Yo no tengo más preguntas. ¿Qué es esto? Máquinas individuales multiusos. Oh. Venga, vamos a sentarnos y hacer el viaje. Venga, sofá. Ay, espérame. Te espero. ¿Estás listo para ir al siguiente planeta? No. Himeko habla mucho, ¿vale? O sea, Caterina... ¡Ah! Yo ya he hecho todos los diálogos. Yo no. Caterina habla mucho. Está súper bien lo del juego, la historia, me gusta. Sí, está interesante. Cuando me digas le doy, te consta. Te espero tranquilamente aquí, sentadito, en mi silla. Porque tampoco me voy a levantar, ¿sabes? Ya. Y Blair también está esperando a que hagamos el salto de Star Wars. Sí. Por favor, te dice. Voy. Un segundo.
Me está contando el nacimiento de hoy, por favor. Y luego, pues, el Nightbot haciendo su tarea de poner spam. Ah, por cierto, subí el primer capítulo de Pokémon Púrpura a YouTube. ¡Oh! ¡Jo, qué guay! Ya subí el primer capítulo de Pokémon Púrpura. Probablemente mañana suba el segundo. O el miércoles. El miércoles, probablemente el miércoles. Suba el segundo. Y luego ya iré subiendo capítulos los miércoles y los viernes. Pues guay, porque es que además así a lo mejor me lo veo. Que Púrpura no me lo conozco. ¿Qué me Eso queda? sí. Dios. Eso sí, hay una parte que me salto como un par de capítulos, pero conseguí rescatar uno en el que digo lo que ha pasado anteriormente. Así que todo soluciona. Madre mía. Es fiísimo. No tengo más preguntas. Gracias, Silmeco. ¡Ah! Vale, voy al A ver, sitio. iré subiendo básicamente las series de todos los juegos que he estado jugando, excepto el Genshin. Y Tower of Fantasy, porque no vamos a terminarlo nunca en la vida. No. Se quedó ahí. Se quedó ahí y es que no me gusta, entonces no vamos a terminarlo. Así que no voy a subir. Mejor lo jugaré yo ahí sola en algún momento de mi existencia que me aburra, pero vamos. ¡Ah! Es horrible. O sea, me interesaba la historia, pero es que me he perdido. Pero es que te interesaba la historia, pero es que te ha mandado a otra cosa que ocurre 50 años después del punto de la historia que te lo dejan. Entonces, pues nada, ¿sabes? Es en plan de... me he perdido, pero Cuando me digas le doy para... Vale, ¿estás lista? ¿Y cuál será la siguiente parada sí. del Expreso? A ver. Vamos a ver cómo es esto. Mira, una ballena. The Astral Express. Qué bonita la ballena. Ballena. No sé si... Did I get dragged into a science fiction movie or something? Esa es mi mano. In my body. Are you trying to catch the stars? I've done stuff like that before. Pero bueno, me acabas de interrumpir, señora. It wasn't stars for me, though. It was lights. Ah, bueno. When I first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. Bueno, pues The no. whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. Te rescataron del hielo. Oh, I forgot to tell you. Bueno, me lo contó el chico este, pero vamos. Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting through space. Himeko and Mr. Yang and... who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved Alguien me. más que no recuerda. ¿Quién será esa persona? ¿Recuerdas lo que pasó antes de que te congelaras? I don't remember a thing. Vaya, vaya. Who I am, where I'm from, my name... Ahora tiene sentido lo del nombre. Everything was erased from my mind. March 7th Ah, bueno. was the day they found me, so it stuck. No tiene sentido porque no sé por qué se puso ese nombre, ¿sabes? Aunque la rescataran Porque la ese encontraron día. ese día. Es como... Ya, pero aunque le encantaran ese día, ¿sabes? Es en plan de ¿qué cojones? ¿Por qué el nombre? Ever since then, I've been hanging Pues out eso, on this train and decidiendo ya te following hemos it to encontrado el whatever 7 de marzo, pues te llamas destination 7 de it decides marzo. to stop at. Es como con los huérfanos. Los huérfanos también tienen nombre en plan de... Se encontraban el 1, el 2. And find my Hay un libro que leí que una chica era la... Se llama 12, básicamente porque era la número 12, no sé qué. ¿Qué cosas no sabes? Y la llaman 12. Sí, sí. O sea, Y bueno, sigamos. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? Lo siento. It's fine. I was the one who brought it up. Cheer up. It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. The Express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping El salto in comenzará en 10 about minutos. 10 minutes. Return to your seats, please. Both of you. Things could get bumpy. Thanks, Pom Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Ya, pero yo sí, ¿sabes? O sea, hola. Well, it
wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself. And falls over. Madre mía, 7 de marzo, este lo creo. Me encanta la cara de... Si no fueses tan gilipollas, pues a lo mejor no tendría que avisar. That's just called never giving up. Conductor, can I get a juice, please? Thank you. We're jumping in 5 minutes. You can have something to drink when it's over. Bueno, me voy a sentar. Es un sofá muy cómodo, parece que te vas a quedar dormido justo después de sentarte. Pero yo no quiero quedarme dormido, yo quiero ver el salto. Agarrarse fuerte y esperar a que termine el salto. Hello? Hello, hello? All passengers, please return to your seats. The Miradme. train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. 5, ¡Ay, lucecitas! 4, 3, 2, 1. Con la gente súper adorable. ¿Qué ha visto? ¿Que se asombra el personaje? Un planeta. Millennia. Is this what Eurilo 6 has become? Uh-huh. So, that snowy planet is our destination this time? Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Uy, qué bajito el porcentaje. Schedule alteration. 7-day stopover time extended indefinitely. ¿De forma indefinida? ¿A que sí? Es muy guapa esa Caterina. Sí, Till sí, the sí. anomaly is removed. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to brake hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. Está hablando sin mover la This boca. again? Don't tell me. It's gotta be. ¿Me está mirando a mí? The results of the preliminary analysis are here. The anomaly stems from a Stellaron, as Como siempre, el Estelaron. Mi Estelaron, just like the one that's been placed into your body. ¿qué hacemos? Don't worry, it's not the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. But at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurilo 6 becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. ¿Y los habitantes de los mundos afectados no pueden salvarse ellos solitos? Somos los caballeros andantes del espacio. Hola, Elías. Right. You finally get what we're all about. Pretty cool, huh? Soy un caballero andante del espacio. I'd like to entrust this trailblazing Esto me da expedition to muchísimo. March, Dan Hung, and you. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal with the rest. Sí, soy todo un caballero. Awesome. We get to work as a team again. ¿Ustedes no vienen? Someone has to stay on the train, or Pom Pom will get lonely. Pobre Not to Pom Pom. mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Antimatter Legion, then things could go south fast. Yo no me quiero So despedir de it's still not Caterina. your turn. Bueno, pues te toca, ¿sabes? Solo era un personaje de prueba. I know Ok. you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond.
¿Qué intentas, Caterina? ¿Qué March, if you intentas? two are ready, why not go and find Dan Hung? He's probably already started collating the ecological data and survey results for your Relo 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. Pues ok. Una gran aventura congelada. Chan, 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 chan. Caterina, todo. Franea de todo. Are you doing okay after your first jump? Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better. Estoy bien. So you have high compatibility with the Express. That's good. I went through the Express's database, and it seems the environment on your Relo 6 has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen planet to begin with. Sí, él dijo que era la consecuencia del estelaro. He said so? Pero Considering the ni a esta spatial Caterina ni a obstacles that otras. the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. But if I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition... Caterina quiere que vayamos tú, si te llama. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himiko would make Mr. Yang and me go with her. And even after you arrived, I didn't suppose I'd be the one to be liberated Pobre. of that duty. No parece tener muchas I ganas de ir. assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on your Relo 6 and dispel the effect it's exerting on the Star Rail. Qué listo que es el niño. I see. You should find March. I'll join you two once I'm ready. Venga, ahora hablemos con 7 de enlace. Did you talk to Don Hung? How'd it go? No parece que le pase una idea de viaje. That's our Don Hung. Always trying to look cool with his poker face. Don't mind him. Poker face. Busca a Marzo, la tienes enfrente. Sí. We got your back. Well, are you ready? Sí, estoy listo. Venga, vamos. When I first saw this planet, I thought, a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Still, the ice that trapped me was six-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet. Y pues nada, tendremos que ir a un lugar. To be honest, I think I'd be kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. A las chicas Pity guapas girls como yo aren't frost resistant. no nos sienta bien el frío. Por favor, en serio. A ver, contando con que cuando pone el escudo pone algo de belleza, pues Ya, a ver. pero... My face? Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. First the Stellaron, Maldito now ángel. you. No les tenemos ni ahora tú. Venga, vamos. All right, here comes the Relo 6 Trailblaze team. Qué guapo que es. Es guapísimo. Relo 6. We're here. It really is one big snowball. Sí, ¿por qué será, verdad? No hace mucho frío. Well, the Trailblaze path grants us faint power. It allows us to better adapt to harsh environments. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. And then what are we waiting for? Let's go! ¿Por qué no aterrizamos directamente en el destino? Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Esto de taquilla, ¿cómo? Please ¿Te stop gusta el bringing frío, that Blair? up. Let's just say that landings and crowds don't mix.
Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community service. Me tocó trabajar. Siempre es I mejor que said el cole. drop Estoy de it. acuerdo contigo. Remember, we should stay vigilant. We know. Calm down. Between the three of us, nothing will stand in our way. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special six-phased ice powers. And Dunham... he's got that mysterious past thing going for him. Voy a ir a por agua. Vuelvo en un momento. Adelante. Volví. He vuelto. Había ido por agua. Puntito sola. Seguimos. Está a puntitos. Es que, a ver, yo no estoy viendo el directo, yo tengo la otra pantalla, entonces yo no veo el directo. No, claro. Yo es que tengo la pantalla y al lado los restos del directo. Porque lo tengo en ventana. Que se ha ido a beber agua, pobrecito, Siro. Sí, sí, he ido por agua. Por agüita. So if people start creating trouble Uy, for qué us, guapa que es la they're gonna rubia. regret it. Qué rubia. Estos los personajes que mira. tenemos, la que es So rubia how con los long does puntos Poppy azules. Titus last? Sí. Let's go. Sería un loro. Braving the unknown? That's the real spirit of trailblazing. A explorar. Puedo jugar This con... place still hasn't been corroded, yet fragmentum monsters have already made it here. I feel. Ahí. Yo te seguiré diciendo, Blair. It's too Esta late. mujer canta. The time is now. Pues bien por ahí. Time to twirl. No, ahora la Told ya I verás. could fight. En plan, es la... Ah, que tú no la tienes puesta. Es la que hemos conseguido, la que es rubia y tiene las Sí, puntas sí, azules. sé cuál dices. Yo Pues cuando tengo- está parada empieza a cantar. Reach the end of Curioso, the ¿qué es eso? Ay. ¿Qué es eso? ¿Teletransporte? Ah, es un teletransporte. Me extraña, parece que no es de las señoras nevadas. Dice el señor Jack, ¿sabe qué es? Le preguntaré. ¿Qué es esto, señor Jack? Es un cáliz, una extraña entidad nacida del fenómeno de la distorsión del espacio. Hay algunos datos de la realidad en los cálices que podrían ser útiles. No vayas tan rápido, pero ten cuidado al entrar en contacto con ellos. La existencia de esos cálices sigue siendo un misterio para nosotros, y el peligro que encierran es incalculable. ¿Cuál? ¿Qué chico? ¿Este o el que nos acompaña? El que nos acompaña también es muy bueno. En tu próximo viaje es posible que te encuentres con otros cálices como este. Los datos de la realidad almacenados en los distintos cálices pueden variar, así que estate atento, ¿ok? Son los TPs, básicamente. A ver. Cáliz oro. Jugar estos modos de juego cuesta poder que te caneos. Puede te caneos generar un tipo. Ah, ok. Es un templo de estos. Como los de Genshin, pero son esas.
Ruptura. It's too late to repent. Perfecto. Vamos aquí. Time to twirl! I told ya I could fight. Time to twirl! It's gonna hurt. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Break! Perfecto. Digámoslo. Did you see that? I think something's moving. It's just an ordinary snowdrift. Investigar el montón de nieve. Sí, el del pelo negro es el que yo decía que es guapo. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Es que yo te congelarás. Holding your breath won't help. I got this, March. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. Por favor, que no saque la lanza. They just need a helping hand. Ouch! Ha sacado la lanza. My fine fellow, Oui. was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? Puede que me planteas el Lo dibujo sabía, de... lo sabía. La pincha con la lanza. ¿Te planteas hacer dibujos de qué? ¿De los personajes del juego? de algún personaje. Hombre escondido en la nieve, perfecto. Me encanta. No, yo tendría que cruzarme de brazos también, así no. But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved ¿Qué voz it. más rara tiene? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. No me gusta la voz de esta persona. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Who? ¿Quién? Wait, you're not Silvermane guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Si no sabe ni siquiera en qué bando estamos. ¿De qué me estás hablando? Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. No me gusta, me da escalofrío su voz, no me gusta nada. Yo sí. Tu voz no me gusta en absoluto. Excellent, I'll remember the name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not, Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Say, why don't we join forces? I have reliable intel the main strength of the Silvermane guards is being deployed to the front Es un line. ladrón. This is a golden opportunity. Es un ladrón. Guardias tienen gente. Come now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Then Si again, acabamos de llegar a este I know mundo. the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Me está dando mucha valentera escuchar a este Anyway, a personaje. meeting like this has to have been written in the stars. A mí también me está poniendo nerviosa la voz. I won't skimp on the En plan, no me hables details. mucho, pero... Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane. Ay, quiero saberlo, pero no quiero escuchar tu voz. ¿Por qué te escondías en la nieve? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. Seriously, though, try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't... A ver, vamos empezando por ahí. Settlement? What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved... The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but... ¿Por qué habla como si estuviera recitando un poema? Really don't No know. sé. The Silvermane guards are Bellabog's soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible. Sí, ahora es que os dedicáis a robar y vender cosas. Y Seems normal. like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about there are No. ways of doing things in this profession and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the goods, pricing your... No need. Why don't you just take us to the city? The city? Already? They haven't even started trading yet. No le hagas sacar otra vez la lanza. Que la tiene muy...
Muy fácil de sacar. Kindness is Senpo Koski's middle name. Follow me, friends, and Sí, me encanta. Es que me Adoro, encanta adoro. So why la would mirada you que le Adoro. da the de Carlos. Silvermane Guards? Es Me maravilloso. encanta. Ah, Venga, muévete. yeah, I was just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. qué maravilloso If it weren't personaje. for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So where about you guys from anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Ancla de espacio activado. Rule number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? You remember the Silvermane Guards I mentioned? That's them. Help me, old friends. I don't want to be caught. It's the suspect and his accomplices. Esos cómplices. No somos cómplices, le acabamos de conocer. Señor, por favor, ¿por qué golpea antes de preguntar? Pues nada, a la gente le gusta la violencia. It's now or never. Over to you, dear friends. Hey, where do you think you're? I told ya I could fight. What about this? Time to twirl! Oh, poor you. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! Ay, no. Perfecto. Clemency? Never heard of it. I told ya I could fight. Watch this. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Qué bonitas son las animaciones. Time to twirl! This is our chance. Time to twirl! Rules are made to be broken! You outstayed your welcome! Time to twirl! Bien, ya son caros. Madre mía, con la estrella de rock. Ya termina. Uy, apareció un rubio. Uy. Pero bueno. Uy. Bueno, es castaño, más que rubio. Castaño clarito. I, Japard Landau, captain of the Silvermane Guards, order you to relinquish your futile resistance. That Sampo cheated us all. Wait till I get my hands on him. Suspect, relinquish your resistance. It's but a vision. So I'm a criminal, huh? Forget Sampo. Wait until I get my hands on you. Vale, pues amigos, You have the worst luck running into me. vamos a ponerle este With escudo. me out here, how can we Este es el que comparan Let's go. con Tartaglia. ¿Sí? You must be En on apariencia, duty. sí. Y me he dado cuenta que el de pelo negro verde le comparan con Morax. No me acuerdo del nombre del Zongli. otro que le dan. Zongli. Sí, con el pelo marrón. Este que usa lo de viento. Vamos a hacer con la negra. Otro escudito por ahí. stay right there while I give you a present? Let's make it quick. This! What are you looking at? Maybe you can keep it down? Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! Time to twirl! Our position is solid. No sé nada, la verdad. Can't run.
rules are made to be broken. Es que me encanta. You're out. Toma, hostia. It's too late to repent. My turn. Let's go. You must be honored to meet me. Step aside. I have no interest in stoking Time to twirl! The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. You have the worst luck running into me. Watch this. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. What about this? It's gonna hurt. In the name of preservation! Au. And the prime suspect? The one with the blue hair? Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. Porque no somos sus amigos. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, ¿Qué estáis plotting his hablando? next move. Ay, no somos sus cómplices. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out Me of aborto this, una. but we're not friends with that Se me ha scoundrel. muerto el personaje Did you see principal. how fast he ditched us? F. Yo he sobrevivido con We todos. rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to Pero es defend que- yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects. Pero es que no not somos now. ciudadanos de Belobo. Take them away. Somos extranjeros. But we're not from Belobog. Macho, enséñale las fotos. Photos? Ah, you're a genius. Great idea. You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. Si te imagen muestra que parte una imagen del planeta verde. You mean to say that this white ball that's here? That's our home? How can that? It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Me gusta el personaje. Welcome to Belobog, the city of preservation. Qué grande. Wow. Qué frío. Estamos en un planeta de hielo, Cora. Ya, por eso. Soy consciente. Claro. Hey, Es que era, it feels había una like it got ventisca. a bit warmer. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Bueno, Last de este mundo. bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city.
Under the protection of Klepoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. Sí, se llama religión. A marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Me encanta cómo el protagonista Why is he y telling el de us all pelo this? negro se esperan con 7 de You marzo. wanted to know. Maravilloso. Eterna noche invernal. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmentum, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. Va despacio, Siro. Lacking in Ya detail. lo veo. We're here. This is Klepoth Fort, the heart of Belobog and headquarters of the architects. Los arquitectos. The saviors of humanity. Long before the arrival of the Eternal Freeze, the architects braved the doubts and derision of the people, never wavering from their construction of its defenses. The architects named this fortress after Klepoth, Eon of Preservation. Under their direction, humanity has withstood external enemy attacks and held off the Eternal Freeze. Even today, we resist the Fragmentum's corrosion. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. The Supreme Guardian? The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Whoa, he sounds like a big deal. Me parece alguien muy importante. No, el hecho de que gobierne toda la ciudad no te parecía lo suficientemente importante. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? ¿Hay algún protocolo que debamos seguir? Rest easy. The Madam Guardian doesn't care about formalities. Not to mention, you've only just arrived. It would be unexpected if you were familiar with Belobog customs. Por eso mismo, de que no conozco las costumbres de este sitio, pregunto si tenemos que seguir alguna costumbre para presentarnos hasta ante vuestra señora del lugar. I've dispatched a messenger to send word. En fin. Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. Ay, qué calor tengo, por Dios. How can you... Qué sacrificio. You may leave, Branya. Visitors have Qué guapa. Yes, Mother. Brony es la hija de la señora esta. No se parecen en nada, la verdad. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Jipard. You may leave. Me encanta mucho la vestimenta que tiene este personaje. Son preciosos, o sea, me tiene conquistado ahora mismo el juego. Estoy súper hipnotizada. Bueno, Cora, que después de hacer el cosplay de Guardianes de las Estrellas, nos vamos a hacer cosplay de Honkai, dices. Estoy sufriendo para Guardianes de la Galaxia y me estás pidiendo esto. O sea, estoy sufriendo. Guardianes de las Estrellas. Eso, he dicho Guardianes de la Galaxia, me cago en la leche. Guardianes de la Galaxia es una cosa de Marvel. Ya, bueno, me he confundido, ¿vale? En fin, tenemos que seguir hablando de eso, de los cosplays. Dios. Retírese, señor. Ya nos veremos más tarde. Welcome.
visitors from beyond the eternal freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's supreme guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Desconfía en que venimos del cielo. Do you wish me to doubt it? Or perhaps you're not confident in that identity yourself? No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. En general, que no. Dicen que van a bajar las temperaturas, pero no estoy muy seguro. An eon connected our planet to other worlds. Mira, yo la temperatura no puedo ser. Qué calor, por favor. Hay veces que no puedo ni respirar en habitación. Tengo que abrir la ventana de noche. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. But I knew of your existence. Tell me why you have come. Venimos a trazar un camino en este momento. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? We came here for something known as a stellaron. A stellaron? Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. El hielo eterno fue causado por el estelar. Stellarons bring about different disasters on different worlds, but every world seeded with a stellaron will give birth to fragmentums. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. Que simplemente queremos seguir nuestro camino y hasta que no tengamos esa cosa no podemos irnos. Even if this stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the stellaron, we cannot leave this planet. Ayúdanos a encontrar esto. If we can get rid of it, your world will be safer too. You know how to seal the stellaron. Técnicamente sí. We have the relevant means. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here. And Okay, muchas gracias, bueno, eso. It should be me thanking you, visitors from beyond the sky. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to stellarons. Please excuse me for not escorting you further. No te preocupes. Venga, llegamos nuestros vestidos. Parece que he sentido algo. Uy. Of course, I understand. Uy, qué poco me gusta esto. Do not worry. Eso he dicho yo. Uy, qué sonreído. Uy, qué poco me gusta esto. No parece que vayas a salir bien. Y yo creo que deberíamos ir dejándolo por aquí cuando dejen de hablar. The Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted.
Es muy razonable, pero me preocupa. You know, I didn't think things were gonna go that smoothly. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope... Wait! Can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I Esto no puedo recommend you visit fiarme. Everwinter Monument first. ¡Ay, apareció! It's Belobog's most symbolic landmark. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can Porque todo es un sometimes catch an peña. outdoor performance there. The artist is... Tengo la sensación de que la intérprete es el personaje. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. Well, that's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Bueno, Cora, yo diría que es momento de dejarlo por aquí. Lo he dejado porque he avanzado un poco más. He visto la escultura y he avanzado un taller. O sea, tampoco mucho más. Pero patata. Pero sí, lo podemos dejar aquí. Me parece buena idea. Vamos. Es que ya es la 1 y ya son las 12:20 casi. Entonces eso. Me parece bien, me parece bien. Bueno, pues vamos a despedir el directo por aquí. Gracias a todos por ver este directo de Honkai Astral, o como se llame, esta cosa. Que nunca me acordaré del nombre. No, algo de Stars, pero hasta ahí llegó. Rails, Star Rails suena mejor. Y bueno, nos vemos el miércoles. No sé si con Pokémon Suikiroke o con Genshin. Una de las dos. Bueno, chao. Chao, chao.